primer Congreso Nacional de Educación en Familia Homeschooling lo celebramos aquí, en esta misma sede, en el año 2010, hace ya unos cuantos años. Veo algunas caras de aquel entonces, allí veo un par, y seguimos. Este es el cuarto. Después de ese evento, en el 2010 tuvimos otro en Navarra, otro en Madrid, y ahora estamos aquí. Bienvenidos todos. Un aviso a los moderadores de sesión y todo para recordar el horario, que esta tarde empezamos a las 4 de la tarde y mañana empezamos a las 9:30 de la mañana. Y sin más, paso a presentar a Eugenio Marín, rector de esta casa y entrañable amigo, ya desde hace bastantes años, ¿no? Muchos, quizá, demasiados. Bueno, somos muy jóvenes. Es uno, si no el, de mis filósofos favoritos. Yo soy de la competencia un poco, sociólogo, pero creo que Higinio es el más sociólogo de todos los filósofos que conozco. No sé si he leído todos tus libros, pero algunos sí. Y creo que ha escrito algunas de las obras en filosofía más importantes que se han escrito en este país en los últimos años. Por mencionar dos que a mí particularmente me han gustado: La invención del humano, en el año 2007, y sobre todo Mundus, 2019, que lo presentamos aquí en esta casa, en un sitio que hay ahí arriba, y estabas tú ahí también, y que recuerdo entrañablemente. A nosotros nos honra que estés aquí y muchas gracias por venir. Sin más, te doy la palabra. Muy bien. Pues el agradecido soy yo. Me toca un poquito darle la bienvenida como anfitrión material del evento. Es verdad que no podía decir que no, salvo fuerza mayor, porque con Joe me une una amistad muy agradecida y también admirada. Joe es mi fuente principal de recomendación de libros. O sea, cuando uno ya tiene cierto tipo de... Aquí en la primera fila hay un segundo recomendador también, pero más de literatura. Libros de ensayo y no sé qué. Yo llevo como 15 años, mi camino me lo marca yo, porque iba diciendo, este libro es bueno, este no sé qué, sus reseñas, y entonces, bueno. Y además de eso, pues le he leído y él también me ha leído muy generosamente, como ha dicho hoy, y en conjunto eso genera una relación, además de amistad confiada con muchos amigos comunes, así que de ninguna manera me podía dar yo el lujo de no estar con ustedes, salvo fuerza mayor, que es a lo que un rector está constantemente sometido, o sea, a fuerza mayor, a que quiere hacer cosas que no puedes. Las dos virtudes del rector son la docilidad, porque mucha gente le manda, arriba y abajo, y luego la paciencia, porque uno no puede hacer lo que quiere casi nunca, por no decir la resignación. Pero bueno, hoy estoy aquí a título de colega de Joe, sobre todo, y me pidió la conferencia de entrada y con mucho gusto voy a intentar no martirizarle. Un rector es un sujeto muy peligroso porque, claro, cuando le dejan que hable, ten en cuenta que ya casi no doy clases, entonces tengo una especie de delirium tremens, entonces cuando me dan un micrófono para hablar de lo mío, pues me vuelvo un incontinente sin límite. Pero he pensado despacio qué les podía decir yo. Lo pensé primero cuando yo me hizo la invitación y le sugerí un título. ¿Qué les puedo decir yo que sirva de marco a lo que luego, con toda seguridad, las mesas redondas, las ponencias y las discusiones
les traerán ustedes sobre el asunto en concreto, sobre la materia en concreto de la que yo me declaro ya de entrada completamente ignorante. Yo aquí puedo hacer lo del chiste, saben ustedes, el señor ese que su mujer le manda a misa dominical y el sujeto vuelve diciendo que está en misa, pero la mujer tenía motivos para no fiarse mucho, y entonces le pregunta por la homilía, le dice, ¿y? ¿De qué ha sido la homilía? Y le dice el sujeto, del pecado. Dice, ¿y qué ha dicho el cura? Dice, que no es partidario. Bueno, pues yo tengo amigos que son partidarios y les concedo un crédito inicial a que esto del homeschooling pues puede ser un asunto bueno y beneficioso, pero con toda honestidad y transparencia les digo que no tengo al respecto ni una opinión, ni un juicio, ni siquiera la más elemental y mínima autoridad, porque no lo he estudiado. Pero sí sé poco, puedo contarles, sobre la hostilidad en origen del Estado moderno con la familia y de cómo surge esa hostilidad y de cuáles son las dinámicas intelectuales con las que se genera, que probablemente es la razón por la que están ustedes aquí, porque probablemente lo que hacen es reivindicar el derecho de poder educar a los hijos sin estar vinculados al sistema público o estatalmente autorizado, aunque sea privado. Entonces yo de esa hostilidad sí les puedo contar un poquito, quizás no todo lo necesario, pero durante el tiempo que tenemos sí un poquito. ¿Vale? A mí me parece, y ustedes también lo saben seguro, y por supuesto yo lo sabe de sobra, pero la universidad es el sitio donde repetimos lo ya sabido y de vez en cuando alguna cosa que no era del todo sabida, pero a un profesor de la universidad no hay que pedirle originalidad, eso hay que pedírselo, ¿no? Entonces voy a decir cosas que me imagino que, por lo menos para aquellos de ustedes que han estudiado el asunto, pues les resulta sabido, ¿no? La hostilidad, las fuentes de la hostilidad del Estado moderno respecto de la sociedad familiar, hay que buscarla en la matriz, en el útero, donde el Estado nace con una especie de pretensión adánica. Nace con la pretensión de que el ciudadano, por decirlo de manera gráfica, el ciudadano como tal es un sujeto sin ombligo, sin genealogía, sin ascendencia. Esto, que creo que en el fondo es la sustancia del problema, sin embargo es desconcertante, porque es tanto como decir que el Estado cree operar sobre los sujetos individuales de una especie mamífera como la nuestra una transformación, una metamorfosis, casi un trance, aunque yo creo que la palabra más exacta es una abstracción. Creo que el Estado cree que la ciudadanía es un estado de perfección, o sea, una clase de perfección que le sobrevine a un mamífero de la especie Homo, cuando sobre él opera una serie de procesos, o sea, practica una serie de procesos que en el fondo tienen mucho parecido con una abstracción, porque lo deja en una pura individuación innominada, asexuada, sin edad, sin genealogía. Es casi una aspiración metafísica. A nosotros nos parece una cosa común y natural, pero no dejas mirar con ojos reflexivos y con una cierta capacidad de contraste histórico, no deja de ser no deja de ser ¿cómo decir? Una cosa maravillosa. Entendido por maravilloso, no un juicio de valor, sino una maravilla, o sea, una cosa que uno no puede, ¿no? A usted y yo vamos a un juicio, nos ponemos delante de un sujeto, juez, que representa al Estado, y disfrutamos, porque es un bien, de la garantía procesal
que incluye también elementos de naturaleza subjetiva, como es la intención del juez de hacer justicia, pero la garantía procesal de que no vamos a ser condenados por ser varón o hembra, rico o pobre, culto o ignorante, griego o bárbaro. O sea, creemos, y realmente lo somos, la tradición cultural en la que aquello que Pablo dijo al principio de la era de la cristiandad, ante Cristo Jesús, ya no soy ni hombre, ni mujer, ni griego, ni bárbaro, ni libre, ni esclavo, sois uno. Y que esa especie de unidad en la que las diferencias no comparecen como separaciones, sino que quedan al margen, eso se ha encarnado en el ciudadano del Estado moderno occidental, porque ese invento es un invento genuinamente occidental y además de ascendencia cristiana. Yo creo que precisamente en ese dictum delirante de Pablo, porque en su época era delirante, en un mundo donde las estructuras sociales, la identidad, los derechos, todas las expectativas vitales dependían de ser libre o esclavo, griego o bárbaro, varón o mujer. Decir eso era inaugurar un punto de vista, un espacio donde de repente todos éramos reducidos a una unidad, reducidos, convocados, congregados en una unidad y completamente novedosa, que significaba que ante Dios y por Cristo Jesús no había diferencias de rango, ni de jerarquía, ni de ningún otro tipo, ni culturales, ni no sé qué, no sé cuánto, teniendo en cuenta que Pablo habla de un Dios que había creado un pueblo al que le había hecho una promesa con carácter preferente, con carácter de predilección. O sea, que Yahvé no es un sujeto Yahvé no es un sujeto. O sea, la figura cultural de Yahvé en el contexto de la historia de las religiones no es un Dios de lo universal. Ciertamente es el Dios de la creación, pero es un Dios que no es que elija un pueblo, es que crea un pueblo como objeto de su elección. Un pueblo que tiene la primogenitura y tiene la predilección, una predilección de orden, ¿verdad? Primero A. Entonces, ese giro cristiano es un giro sorprendente en la historia de las religiones. Y además, que Pablo lo expresa de una manera que en su contexto se hace todavía más sorprendente, porque Pablo dice, ya no sois, pero no hace nada, ni promueve nada para la suspensión de la esclavitud. Más bien al contrario, como sabemos, hay hermanos suyos cristianos a los que abandonan su casa, la casa de su dueño, y le dicen, anda, vuelve, no seas cafre. Y al otro le dice, venga, y tú recíbelo bien. O sea, pero habla de la fraternidad entre el dueño, entre el señor y el esclavo, pero no de la suspensión de la esclavitud. Y luego a él se le debe esa especie de profanación de la conciencia moderna de y tu mujer, sométete a tu esposo, ¿no? O sea, que la cosa... Pues el mismo sujeto dice eso. Mi propuesta es que esa elevación a la categoría de ciudadano que cree operar el Estado moderno es un descendiente bastardo de la visión de Pablo. Están ustedes en una casa cuyo santo patrón es Pablo, precisamente, San Pablo, el CEU, es el patrón del CEU. Y San Pablo es seguramente en la historia cultural de Europa, aunque es el único sujeto de referencia en la historia y en la conciencia europea que reúne todas las fuentes de la cultura occidental, de raza y de religión judía, de formación griega, de ciudadanía romana y de conversión en una especie de síntesis personal de todo eso al cristianismo. No falta ninguno. O sea, él mismo es una especie de apóstol
no solo del cristianismo, sino de la Europa occidental, de la occidentalización. Es un sujeto más que interesante también para esto. Pero la propuesta de que es una bastardía es porque, o sea, de que es un descendiente, pero un descendiente, antes se decía putativo, ahora mejor decir que descendiente de otra clase, porque en esa genealogía hay mutaciones por las que sorprendentemente el Estado moderno es precisamente el agente de la revuelta contra esa tradición. Es el heredero de esa tradición y al mismo tiempo el agente de la revuelta contra esa tradición, del esfuerzo por la cancelación. Y en ese esfuerzo por la cancelación de esa tradición está el secreto de la enemistad entre el Estado y la familia. Y me gustaría explicárselo un poquito, sin meterme en muchas, sin ser demasiado prolijo, ¿no? Pero si quieren ustedes, como soy filósofo, tengo que explicárselo con filósofos, ¿no? Porque si no siento que estoy divagando. A mí, y se lo voy a contar como yo lo he llegado a entender, ¿no? A mí me dio muchas luces para entender lo que quiero que terminemos de ver, la posición de Rousseau. Me parece que... Y cómo cuenta él que surge el mal, ¿eh? Y cómo él reelabora el metarrelato cristiano del origen del mal en el pecado original y la pérdida del paraíso, y cómo eso estructura. Rousseau es probablemente el pensador que tiene, no es el único por supuesto, pero que tiene un influjo cultural más grande de todos sus contemporáneos, con un siglo hacia adelante y probablemente casi un siglo hacia detrás. Aunque no es el más referenciado ni el más citado, pero esto que les voy a contar me parece que es suficientemente para explicar esta opinión mía. Él cuenta que el hombre natural, lo cuenta en El origen sobre la desigualdad de los hombres, la desigualdad es una pasión típicamente estatal. La desigualdad, combatir la desigualdad. Como yo soy un filósofo y además soy de Murcia y de pueblo y un hombre de campo, hay muchas cosas que a ustedes no les llaman la atención y a mí me desconciertan. Porque a mí me desconcierta que el rey en los discursos de Navidad hable de que tenemos que ser más iguales. ¿Por qué tenemos que ser más iguales? Yo no quiero ser igual. ¿Por qué la igualdad es un mantra? Pero ¿por qué? Si el rey me dijera, que también lo dice, el rey, entiendan ustedes que esto lo digo a ti, me dijeran, hay que conseguir acabar con la pobreza, yo lo entendería. Pues claro que sí, yo no quiero que no haya pobres. Incluso hay que intentar acabar con la pobreza y extender la prosperidad general, pues yo también lo entendería. Pero me digan, no, hay que acabar con la pobreza, extender la prosperidad general y que no haya mucha diferencia entre la gente. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el...? Claro, eso siempre me lleva a sospechar que buena parte del Estado moderno es una especie de sustitutivo de la caridad en una dirección concreta. ¿Le suena a usted lo de los pecados capitales? ¿Le suena cuál es la recomendación contra la envidia? Yo, tú la sabes. Contra la envidia, caridad. Y me parece que el Estado se propone a sí mismo en su conjunto como el agente histórico-político de la caridad. No de la caridad en su contenido, sino en sus efectos. O sea, el Estado tiene que ser capaz de suscitar el sofocamiento de la envidia. Pero la caridad no necesita igualar. Pero el Estado sí lo necesita, precisamente porque no posee la sustancia de la caridad. Y este asunto tiene que ver con lo que les voy a contar, como van a ver. Rousseau dice que el hombre natural es un sujeto, es un bruto. Y no voy a contar todo, pero es un bruto y además es feliz
y es inocente. Y la felicidad y la inocencia del bruto dependen de una especie de arquitectura interior de su psique, que básicamente la pieza clave para Rousseau tiene varias, pero la clave es que sus deseos expresan sus necesidades. Y Rousseau entiende por necesidades fisiología, necesidades fisiológicas. Sus deseos expresan necesidades. Para que sus deseos expresen solo sus necesidades, o sea, coincidan con sus necesidades, Rousseau necesita que ese sujeto no tenga muy viva ni la imaginación ni la memoria. Necesita que la imaginación y la memoria sean romas, sean muy basales. Necesita también, porque él lo dice, no porque yo me lo estoy inventando, que el tacto sea también muy rudo. Que la fisiología de la percepción superficial del cuerpo sea muy ruda. No solo el tacto, sino el gusto también. Necesita que no tenga un gusto muy capaz de diferenciar, y que el tacto tampoco sea más capaz de diferenciar. Y con una memoria y una imaginación roma se ve menos y se oye menos. Porque ustedes la mayor parte de lo que ven y de lo que oyen lo imaginan y lo recuerdan. Pero muchísimo más de lo que ustedes creen. Ustedes ven un bulto y no están viendo un hombre, pero tienen una experiencia acumulada de que ese tipo de movimientos, y no disparan por si acaso, a lo mejor luego es un ciervo, pero y de las cosas que oyen, la inmensa mayoría, de lo cual me beneficio yo, que soy murciano, que no pronuncio 1 de cada 3 fonemas, pues ustedes lo completan y entonces pues me entienden, claro, me entienden sí, ¿no? Entonces, en ese estado, dice Rousseau, el bruto no desea más que lo que necesita. De tal manera que el proceso se produce, él no lo dice así, porque en su época no lo sabían describir así, un estado metabólico carencial. Falta potasio. Pues falta potasio, pues se producen por el sistema central, esto los Vicente lo sabe muy bien, todo el asunto, la sinapsis, que en el córtex, pues, hambre. No nos llega la orden de potasio, pero no llega la de hambre. Entonces, bueno, pues uno va y come y ingerido el nutriente se produce el reequilibrio metabólico, y entonces ese reequilibrio metabólico deja de mandar mensajes y el hambre desaparece. El hambre es la noticia psíquica de la necesidad, es el deseo. La necesidad es el desequilibrio metabólico. Sabemos que es una necesidad porque si no son satisfechas, se compromete la viabilidad orgánica del sujeto. Entonces, pues, el oxígeno, pues es una necesidad. El sueño es una necesidad. Beber es una necesidad. Comer es una necesidad. Dice, y el conjunto dice, bueno, y pocas más, hay más, que son más, pero en conjunto, desde luego para Rousseau son estas y ya está. Pero la clave de la felicidad inocente del bruto está en que se da el diferencial metabólico, es el desequilibrio, se produce la noticia psíquica en el hambre, y como el bruto solo desea lo que necesita, con prontitud y sin demora penosa, el bruto encuentra con suficiente prontitud la satisfacción de su necesidad. Entonces, pues se produce el triángulo paradisiaco. Pues el mundo tiene una abundancia capaz de hacer feliz al bruto, porque el bruto es bruto, porque solo desea lo que necesita. Y entonces, pues ese es un estado de el bruto descansa en el principio, que es la definición filosófica de la paz, que es capaz de reposar en el principio. No está bajo la inquietud crónica del deseo, porque el deseo es noticia psíquica de la necesidad. Pero un día, dice Rousseau, y es muy singular como lo cuenta, dice un día, de una manera inopinada, como un hecho fortuito, que surge de nada que sea necesario, sino con
con el carácter fortuito de los episodios, un bruto tuvo un desequilibrio metabólico que se expresó psíquicamente en un deseo. El deseo encontró con la prontitud habitual la satisfacción de la necesidad, la tomó y desapareció la necesidad, pero el deseo no se replegó con la necesidad como acostumbraba, sino que quedó fijado de la fuente en la fuente de la satisfacción. Y ese deseo, que ese día había roto su unidad con la necesidad y se había independizado y se había hecho autónomo y de repente había quedado prendido, pongamos que de la manzana, porque es lo que están ustedes todos pensando, porque la elaboración de Rousseau es una reelaboración de la idea del pecado original, había quedado prendido del manzano. Y entonces ese deseo se metabolizó él mismo, una especie de autometabolismo, obviamente metafísico, y se convirtió en un deseo nuevo. Un deseo cuya expresión y satisfacción ya no era la manzana, ni la ingesta de la manzana, sino que la naturaleza nueva de ese deseo se expresó en un gruñido que aquel bruto hizo ese día y que fue, mirando al árbol, dijo, mío. O sea, ese deseo se había hecho deseo de posesión y desconectado de la necesidad y, por tanto, de una posesión que de suyo no tenía límite. Y no solo no tenía límite, sino como no lo tenía de suyo, ni por parte del deseo, ni del objeto del deseo, porque la posesión es indiferenciada e irrestricta, ese sujeto ya pasó a vivir en la inquietud de un deseo eternamente satisfecho e insatisfecho. Y entonces acabó la felicidad, acabó la inocencia, porque ese mío que inauguró el sentido de la propiedad privada, ¿me entienden?, introdujo el mal en la historia. Ahora, y a partir de ese momento, el mundo estaba condenado a dejar de ser abundante. Porque ante un deseo ilimitado, el mundo dejaba de ser copiosamente abundante y era de suyo y ya metafísicamente escaso. Y por tanto, con la propiedad se inventó la pobreza. Pero todavía era solo el deseo de la propiedad. No era la propiedad. Y Rousseau lo cuenta, la propiedad se institucionaliza cuando, cuenta Rousseau, este sujeto dijo mío y entonces objetivó el mío, o sea, lo objectum, lo puso fuera y el suyo fue levantar una valla alrededor. Y dice Rousseau, y encontrar otros brutos suficientemente tontos como para aceptarlo. Ahí es donde las luces de Rousseau, que son muchas, se apagaron. No lo asumieron por ser suficientemente tontos, lo asumieron porque el deseo, cosa que Rousseau no descubrió, pero Girard sí nos ha descubierto con claridad, el deseo humano es mimético. El deseo humano se fija sobre el objeto de un deseo que se lo muestra como deseable. Y entonces es imposible evitar el contagio. Es imposible. O sea, si tú tienes el deseo que te señala que es lo deseable, tú deseas lo deseable con la forma del que lo desea, que por cierto se te vuelve competitiva. Y por tanto, el que te sirve de modelo te sirve al mismo tiempo de rival. ¿Se entiende, verdad? Y como ese deseo se ve, ¿no? Tengan en cuenta que ese es el esquema que Girard extrae del análisis freudiano, en el que, con menos claridad y menos lucidez, Freud describe esa dinámica desiderativa como la fuente del deseo de Edipo y de la pulsión parricida. El hijo desea a la madre por el deseo paterno que le sirve de modelo,
al mismo tiempo que, en tanto que constituido como modelo, se le convierte en rival y, por tanto, con la pulsión de la libido hacia la madre, la pulsión incestuosa hacia la madre, está la pulsión homicida respecto del padre. Así que el contexto desde entonces, el contexto, ¿me están siguiendo? El contexto del contagio del mal, que es el deseo posesivo y su institucionalización en la propiedad privada, ese contexto es paterno-filial, del suyo. ¿Qué trasladan los padres a sus hijos? La intoxicación originaria del mal, de un deseo posesivo. ¿Por qué? Porque la familia es la sociedad constituida por las formas posesivas del deseo. ¿Por qué? Pues porque ustedes, si en vez de pensar en una manzana, piensan que por delante del bruto pasa Teresita y el desequilibrio metabólico es más bien una pulsión libidinosa, o sea, un deseo sexual, entonces, como él dice, la sexualidad en el mundo feliz del estado de naturaleza consiste en encuentros fortuitos, dice él, sin comunicación ni memoria. O sea, no hablan. Copulan y se separan. Sin mucha imaginación ni memoria. Y con rudeza del tacto. O sea, la sexualidad en el hombre natural no tiene la potencia placentera ni tractora que tiene cuando se corrompe por la civilización, entre otras cosas, porque surgen dos fuentes nuevas del deseo que separan al deseo sexual de los ritmos orgánicos de la sexualidad, que son la imaginación, la memoria y la sutileza del tacto. ¿Se entiende, verdad? Entonces es una sexualidad animal, fortuita, instantánea, sin generar ningún vínculo, ya. Pero ¿y si le pasa lo que le pasa con el manzano? Y el deseo, después de satisfecha la necesidad, queda posado en la fuente de la satisfacción. Y la fuente de la satisfacción es Teresita, que el bruto dice mía. Y cuando dice mía, acaba de instituir la propiedad privada en las relaciones de sexo. Y la institución de la propiedad privada en las relaciones de procreación se llama familia. Bueno, más propiamente hablando, matrimonio. Y por eso la familia es la sociedad de las relaciones propietarias heteropatriarcales que sojuzgan a la hembra y a la prole como ¿qué? Como propiedad. Fantástico. Pues esta descripción de Rousseau, esta parte de Rousseau esto no lo hace. Rousseau no hace la ampliación de su teoría del mal, no la hace al ámbito del deseo sexual. Pero estaba servida, con la misma continuidad con la que ustedes han visto cuando yo se lo cuente. No solo estaba servida, sino que va a estar operativa en las mutaciones del marxismo, que asume la de teoría de la propiedad rousseauiana inconfesamente, porque no lo confiesan, pero la asume tal cual, yo se lo he dicho a ustedes, y por eso todo el programa marxista es la generación de un Estado que suspenda la propiedad privada, que reajuste los deseos y las necesidades, y luego esto es muy interesante, luego les cuento cómo lo hacen, y por tanto que regrese el estado paradisiaco. Anulado la pulsión posesiva del deseo, reajustados los deseos y las necesidades, ¿y con qué choca? O sea, el Estado soviético, la ruina del Estado soviético, del socialismo, ha puesto de manifiesto el carácter natural de la propiedad privada y tal. Mi opinión es que no. Eso es lo que sostienen todos los liberales y todos los capitalistas, y yo soy un poquito capitalista, pero poquito. Mi opinión es que no. Lo que puso de manifiesto es el carácter inalcanzable de la aspiración de permanencia del vínculo heterosexual. Porque con eso no pudieron. Primero suspendieron el matrimonio, como sabes. Luego lo volvieron a poner, luego lo volvieron a suspender. Luego dijeron que mientras que la gente era muy bruta y todavía no...
No he dicho la indisolubilidad del matrimonio, he dicho la aspiración de permanencia al vínculo heterosexual. Es otra cosa. O sea, que los sujetos que entran en una relación de intimidad personal se creen que eso suscita deudas mutuas. Alguna clase de deberes. Estén sancionados, ratificados y apoyados por el Estado o no. Que la intimidad personal da lugar a eso. Luego ya, eso se puede... Me siguen, ¿no? Me siguen el asunto. Bueno. Entonces, claro, puestas así las cosas, ustedes entenderán muy bien que el marxismo tenga una mutación post-marxista en un neomarxismo freudiano, claro, que es el que anima a toda la generación del 98. Y que llegado en un momento que está representado de manera genial sociológicamente, pues los sindicatos de clase en París no se apuntan a la revuelta estudiantil, pues son unos señoritos, o sea, esos no reúnen las condiciones descritas por Marx para encabezar. Pero en la medida que empiezan a tambalear a De Gaulle y a la, no sé si era la Tercera República, y al sistema, y a colapsar el sistema, no, ahora venimos, sí, pero como aceite y agua. Claro, como aceite y agua, porque intuían que les estaban dando el relevo. Que la igualdad en términos económicos y productivos estaba decayendo y que estaba llegando el momento de otra cosa, que era la Revolución Cultural de mayo del 68, que es, en muchos sentidos y en mi opinión, mucho más trascendente y decisiva que la anterior. Siendo la anterior. Bueno, hasta aquí les he contado parte del asunto, ¿vale? El panorama no está completo. Y si yo pretendiera que con esto... Hombre, saben ustedes mucho, creo. O sea, ahora dice, oiga, es que la familia... Es que la familia... Es que los padres, los hijos no pueden ser de los padres por el bien de los hijos. Porque es que los padres intoxican, pero como el plutonio, sí que son radiactivos de suyo, porque su deseo ineducado, más todavía, el hecho mismo del deseo heterosexual de suyo es distorsionante, porque establece de suyo, me sigues, ¿verdad?, un bien que me fija el deseo ajeno, que al mismo tiempo que me lo fija como bien, me lo disputa. Y por tanto, el pathos, o sea, el tono moral del sujeto que advierte como deseable lo que otro sujeto le señala mediante su deseo y al mismo tiempo se disputa, es la envidia. Es la pasión que junta homicidio e incesto. Y por tanto, cualquier clase de ascendiente que no tenga como agente al Estado y a la purificación que el Estado opera, pues es intoxicante. Entonces, no ya el padre, sino toda forma de ascendiente moral, el profesor. La crisis de la autoridad no es una cosa sobrevenida porque yo qué sé, porque no, es estructural. Es estructural. En el entorno vital de los estados modernos, la experiencia tiene que ser de suyo un principio de deterioro cognitivo. Y eso ha tenido lugar de manera afortunada para el estado moderno con las tecnologías modernas. Ahora, cada vez que llega un mando a distancia a mi casa, mi experiencia es un estorbo. Cambio la de mis hijos, que alguien cambie el canal. Ya, pero el que tiene el mando es él, güey. Claro, ¿por qué? Pues porque la experiencia es un problema, como sé yo en la universidad, que están cambiando las aplicaciones cada 2 semanas y claro, los más viejos estamos perdidos. Y eso se consigue mediante el progreso de la ciencia, que consiguen sustituir la experiencia por el experimento, que es una forma metodologizada de la experiencia, ordenada, y que, aunque no les puedo contar, estas cosas deben de ser las que hacen que yo me aprecie un poco, porque son muy sociológicas, pero la experiencia
la experiencia como ganancia cognitiva arroja la idea de la sabiduría. El experimento como ganancia cognitiva arroja la figura del experto. Nosotros ya no tenemos sabios, pero el que no sea experto es tonto. Y el experto es un sujeto muy peligroso. Ya sé yo que muchos de ustedes se declaran expertos, pero lo hacen con buena voluntad y no sé qué, pero bueno, el experto es un sujeto que no puede reconocer que ignora algo de aquí al respecto de lo que se llama experto. Eso es. En cambio, el sabio lo es precisamente por declarar que ignora. Es que es la síntesis de que cuanto más sé lo que ignoro. Fórmula socrática. Y que es el paradigma del conocimiento en el mundo antiguo y en el mundo medieval. Que no es que yo sea un medievalista ni un... No, soy moderno, y me declaro moderno. Pero al mismo tiempo... La creencia en que la experiencia se puede desautorizar por completo porque podemos sobreponer el experimento y que el experimento... Esto, con perdón, la dieta mediterránea. O sea, la dieta mediterránea era sabiduría popular. Hoy no. Hoy es conocimiento científico, sostenido y difundido por los expertos. O sea, ¿y cuál ha sido la ganancia? Ninguna. Pero nosotros tomamos la dieta mediterránea porque es la dieta mediterránea, que hay unos sujetos que dicen que son expertos. Pues, coño, pues era esta transformación, que en este caso es muy benigna, bueno, muy benigna para ustedes que son de ciudad, para mí que soy de pueblo, no, porque si a mí me dicen, ¿te gusta la dieta veterinaria? Digo, veterinaria, mediterránea, cuando estoy hablando, le zurro, le aseguro que le zurro, o sea, le doy con el plato en la cabeza y digo, dieta mediterránea, me gusta el aceite de oliva, hombre, es otra cosa. Pero es la típica transformación con la que uno, pues, ¿cómo se hacen los huevos fritos? Entonces, si mi hija tiene una duda acerca de cómo se hacen los huevos fritos, ¿ustedes creen que llama a su madre o a su abuela? No, pone un tutorial, que es la forma doméstica del experto. Uno hace un tutorial, bueno, pero forma parte de nuestro mundo y estas dos cosas de las que se ha hablado me parece que son de las cosas benignas, pero me sirven como patrón para que ustedes entiendan que al respecto de qué es el conocimiento apreciable, estimable, que uno puede dar por cierto, la modernidad se estrena con la cancelación del valor de la experiencia y por tanto de todas las figuras sociales que la encarnan. Y el reconocimiento de la experiencia acumulada como un valor cognitivo se llama autoridad, es la autoritas romana. ¿Vale? Mientras que lo de la ciencia, que es precisamente la sustitución de la experiencia por el experimento, y entonces el experimento es lo metodológicamente asegurado, no sé qué, no sé cuánto, experimental. No sé. Por eso, en las universidades tenemos la función de llevar a la humildad a los científicos. Perdón, Vicente. O sea, de que los científicos se hagan cargo de esto y se hagan cargo de que tienen muchísimo que aportar y que son una pieza valiosísima, pero que no son tan suficientes como se tienen así. Y que además, en su declaración como expertos, hay latente una crisis de conciencia humana, de prudencia humana. Eso no. Bueno, esto además es solo, el que dice esto y lo dice literalmente, Descartes. Déjeme que se lo diga, pues si no, me parece que divago. Descartes dice, cuando él lo dice al principio de la... Bueno, Descartes dice que el conocimiento humano es claro y distinto y que además puede llegar a conocer las cosas como Dios las conoce. Así, tal cual, ¿eh? No, en castellano. Descartes lo escribía muy claro. Dice, bueno, conocer las cosas como Dios las conoce significa, dejemos de lado que evidentemente ese sujeto que conoce las cosas como Dios las conoce, si se plantea con una perspectiva histórica y dice que va a ser capaz de conocerlo todo, casi todo, llega un momento en que va a tener dificultades para distinguirse a sí mismo de Dios. Pues lo conozco todo humano. Cosa que no tiene lugar en Descartes, pero sí tiene lugar en Hegel, que es sencillamente esta idea de Hegel puesta en movimiento
y puesta en movimiento con la idea de progreso histórico. Entonces, poder contar la historia del todo desde el sillón del buen Dios, desde el sillón de despacho del buen Dios. No, ahora me pongo yo aquí y lo que yo veo es la realidad comprendida de manera saturada. Pues claro, el que conoce todo al respecto de algo es un experto. Ese ya no es. Ese sujeto se ha olvidado de la idea socrática de que cuando uno conoce se produce el incremento simultáneo de la conciencia de la propia ignorancia, de lo que todavía no conoce. Y entonces el conocer puede crecer al mismo tiempo que intensifica la modestia o la humildad, que es uno de los rasgos de la sabiduría antigua. Pero hay un supuesto metafísico que permite una cosa o la otra y que justifica una cosa o la otra. El supuesto metafísico es que Sócrates cree, como un servidor y como muchos de ustedes, que la realidad es misteriosa. Porque los misterios son las cosas que cuanto más los conoces, más profundidad te enseñan que tienen. Profundidad que no alcanzas. Y el misterio, las cosas que son misteriosas, por ejemplo, una mujer es misteriosa. Bueno, hay mujeres misteriosas y hay otras que son lo que Descartes dice, ahora lo ve. Pero la mujer del suyo es misteriosa. Bueno, la mujer y cualquier ser humano, pero en fin, para un varón como yo, la mujer. Son misteriosas, igual quiere decir que nunca terminas de conocerla. Y cualquier hombre sensato, cualquier varón sensato, aunque sea su esposo, no se le ocurrirá nunca decir que él es un experto en su mujer, porque sabe que desconoce tantas cosas que son tan imprevisibles, que es tan imposible agotar semejante... Pero al mismo tiempo el misterio conduce el conocimiento con la forma de la reverencia y de la veneración. Se puede venerar lo que se conoce. Conocerlo no es violarlo, no es ultrajarlo. Al revés, ese conocimiento incluye la admiración, el asombro, la reverencia, pero también el respeto y la propia modestia. Pero con Descartes eso se acaba, porque yo conozco como Dios conoce. Y el mundo ya no guarda nada, porque cuando lo conozco, o sea, en Sócrates el conocimiento crece al mismo tiempo que la conciencia de la ignorancia. En Descartes el conocimiento crece tanto cuanto decrece la ignorancia. Si conozco mucho, mi ignorancia es menor, cosa que es cierta, pero no es toda la verdad. Y por tanto, si llego a conocerlo todo, cuando lo conozco bien, y no hay nada de ignorancia al respecto de lo que conozco, entonces lo saturo. Y si lo saturo, me siguen. Eso no es un misterio, eso es otra cosa, que es lo ignorado cuando es aprendido y aprendido de tal manera que no queda resto de ignorancia. Eso es un secreto. Para los saberes de cuño antiguo, el mundo es misterioso. Para las ciencias modernas, también para la filosofía moderna, el mundo es un secreto. Y los secretos se pueden descerrajar. Y eso sí, cuando ya conoces un secreto, y entonces eres un experto. ¿Se entiende, verdad? Y entonces es cuando está justificado que tú digas que todo lo que se sabía antes es irrelevante. Que toda la experiencia anterior era nada más que defectuosa, no era más que ignorancia. Y por tanto, que la modernidad puede empezar, darse comienzo a sí misma, prescindiendo y cancelando toda antecedencia histórica. ¿Se entiende? Porque ese es el ánimo con el que el Estado se constituye como sociedad política, cancelando toda antecedencia condicionante. Porque toda y da igual que sean las tradiciones morales, las costumbres gastronómicas. Las costumbres gastronómicas se refundan y ahora ya no son, pues no sé, ensalada valenciana, ahora es dieta mediterránea. Se ve. Y por tanto hay que cancelar la sede de la articulación temporal, o sea, genealógica de los sujetos. Y la sede de la articulación genealógica de los sujetos es, coño, que todavía no han conseguido que no tengan padre y madre.
aunque podemos simulacrar que ahora ya no hace falta padre. Y entonces el derecho a tener hijos sin padre, sin poder todavía prescindir del semen, se convierte en un derecho cívico. Del semen o de lo que sea, porque poder tener hijos entre un matrimonio de dos varones, eso es constitutivamente moderno. Porque en el mayo del 68 y un poquito antes y después ocurre una cosa que no había ocurrido hasta ese momento. Y es que, claro, en la Revolución Francesa el pasado que se quiere cancelar es el pasado que permanece como memoria de las diferencias. Mi pueblo, un pueblo de Murcia, se llama Calasparra. Tú lo conoces. Mejor arroz del mundo, perdón, pero en fin. No, sí, casi el mejor arroz del mundo. Vamos a dejarlo ahí de momento. Bueno. Estoy acabando. El conde del Valle de San Juan era un sujeto que en el 1580, 70, Lepanto, se había comportado muy heroicamente. Y en 1850 había ese sujeto, seguía teniendo las posesiones y los privilegios. Pero ese sujeto, dice, sí, era el mismo sujeto. No era el mismo sujeto individual, pero era el mismo sujeto genealógico, era el conde del Valle de San Juan. Y detentaba esas posesiones porque en el régimen antiguo, en el antiguo régimen, los méritos se heredan sin defecto. Y se heredan sin defecto porque no hay transición generacional en términos morales. Los padres heredan las virtudes y los vicios de los... Y por eso me siguen, ¿verdad? Como el pura sangre, es posible, más que probable, que tenga pura sangre. Y si ustedes se van a buscar un pura sangre, pues buscar un padre pura sangre. Pero eso tiene efectos, objetivaciones sociales contra las que arremete la Revolución Francesa. Pero en la segunda mitad del siglo XX, lo que se descubre, en realidad antes, pero bueno, en la segunda mitad del siglo XX ya sobreviene al orden político, lo que se descubre no es que la familia, sino que la especie misma es genealógica. Lo había dicho Darwin. Pero no se metaboliza como en el orden de la racionalidad política hasta entonces. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Estado solo puede suspender el pasado si suspende los condicionamientos, los antecedentes condicionantes que supone el hecho de que seamos mamíferos. Y lo puede hacer. ¿Cómo? Pues si yo voy ante un juez y digo, soy Pepita. Y eso, lo dicho, produce lo que significa. ¿Por el poder del que lo dice? No, por el poder del Estado. Y por la dimensión coactiva de las fuerzas del orden público. Y por la dimensión punitiva del sistema penal y del sistema de multa. Entonces, si tú no dices que Pepe es Pepita porque él ha dicho delante de un juez que es Pepita, tú eres sedicioso, porque estás atentando contra la base y el sostenimiento del orden público, porque el orden público es el Estado. Y si el hijo es hijo de su padre, lo es solo a efectos de ese submundo de biología carnosa y con fluidos que nos vincula con los mamíferos, pero que es precisamente del submundo del que el Estado moderno nos eleva, desde el que nos eleva sacándonos y nos salva de él, elevándonos a la categoría de ciudadano, por el que incluso las dimensiones que se siguen de nuestra condición mamífera, varón y hembra, infante y adulto, quedan suspendidas. ¿Quedan suspendidas ante quién? Ante el juez. El juez se ve, ¿verdad? Pero hay un mecanismo, que he llegado tarde, pero estoy acabando. Esto ocurre con nosotros, pero puede ser que y de hecho ocurre. Eso es ser ciudadano en nuestro Estado. Porque ustedes no han cambiado de sexo, pero porque no quieren. Pero ustedes son ciudadanos precisamente porque se puede. Y ustedes han sido liberados de su condición, de sus ataduras de mamífero, porque se puede. Claro que ustedes no, pero la vanguardia moral y libertaria lo ha hecho por ustedes. ¿Se ve? Ya, pero
este asunto me parece que es el crucial, en el que hay que... Esa elevación a la condición de ciudadano requiere que el vínculo paterno-filial sea una concesión estatal. Y requiere que al sujeto elevado tenga autoconciencia de esa elevación. Y la autoconciencia de esa elevación se produce por el sistema educativo público, o sea, el de titularidad estatal o de autorización estatal. Así que si hay un atentado sedicioso, si hay un atentado que merece la condición de terrorismo, si hay una revuelta capciosa y atávica que quiere regresar al sujeto a su condición precívica y establecer los vínculos y los intercambios de fluidos como definitivos, definidores de posiciones de la autoconciencia y de la identidad personal, eso es querer enseñar a tus hijos en tu casa. Son ustedes, quizás, ¿lo han entendido o no? Pero no nos das muchas esperanzas. Como con el Estado que tenemos no tenéis ninguna, vamos, o sea sois completo, o sea, estáis volando al otro lado de la ley. O sea, sois tíos delirantes, exactamente hablando de delirantes. Tú sabes que lira en latín significa el surco agrícola que abrió Rómulo fundando la ciudad, con un arao, ¿no? Y que creó el espacio de lo común, que era la ciudad. Y cuando abrió ese surco, lo consagró, y lo consagró diciendo que sacrificaría a ese surco al que lo saltara. Y el primero que lo hizo fue Remo, y lo mató como sacerdote, juez y rey. Lo mató y su sangre sirvió para consagrar ese surco. El que quiera cruzar el surco con la autorización de la ciudad lo tiene que hacer por donde el surco no se abrió. O sea, donde Rómulo cogió el arao y lo levantó, en latín portare, puerta. Pero si alguien lo salta por donde no está la puerta, ese sujeto, en latín, saltar la lira, que es el surco agrícola, se dice delirare. O sea, estar fuera del espacio de lo común, estar fuera del sentido común, o sea, delirar. Ustedes y yo somos, pero metafísicamente hablando, delirantes. Somos sujetos disruptivos en la lógica del discurso público y que decimos cosas que están fuera del sentido común. Así que optimismo, no sé, ustedes si quieren ser optimistas, yo no tengo como oficio ser optimista, yo tengo como oficio entender las cosas y decir lo que veo con la modestia de saber que no lo veo de ninguna manera y que quizá incluso lo que creo ver es engañoso y me estoy equivocando. Pero, bueno, otra cosa es que para tener esperanza no hace falta ser optimista. Si tú me dices, ¿tú eres optimista? Yo no. Pero ¿tienes esperanza? Yo sí tengo esperanza. Porque sé que no lo sabemos todo y que aquí hay cosas variables que no controlamos. Y más todavía, que hay variables a las que veneramos, suplicamos y no las controlamos, gracias a Dios. Ni nosotros ni el Estado. Ha sido un placer. Bueno, le decía que bienvenidos a la revolución, que es lo que nos toca, pero vamos a ello, ¿no? Bien, pues quedamos aquí. Muy bien. Quedamos emplazados para las 4 de la tarde. Hasta luego.